experiencia con ustedes un poco de cuanto, digamos, a través de las preguntas que ustedes tengan, porque pues si uno tiene la oportunidad de darles consulta, de verlos, de pues, ver muchas veces incluso internados con muchos de ustedes, entonces cuando tienen sus crisis y todo, entonces pues uno ahí va teniendo pues, experiencia y más o menos sabe cuál es la vivencia de cada uno de ustedes, ¿verdad? En cuanto a la historia natural y el curso de la enfermedad. Entonces la presentación la hice principalmente un poco enfocada en eso, como preguntas y respuestas, porque yo creo que es más que todo lo que probablemente todos ustedes tienen, como le decía yo a Andrea ahora, o sea, pasa mucho que uno en la caja, bueno, me imagino que la gran mayoría de ustedes fueron diagnosticados y han sido vistos en la caja, y uno tiene un tiempo corto para ver a los pacientes y quizás uno les explica, pero incluso ustedes por la misma presión de que hay muchos de gente, uno por la presión de un montón de pacientes, tal vez no pueda darles la explicación clara y entendida que quizás muchas veces ustedes necesitan para aclarar todas las dudas que les quedan, ¿verdad? Yo espero que con estas preguntas y respuestas que hice aquí, medio les aclare, pues ojalá les aclare todas las dudas que tengan y si tienen más, pues aquí estamos y ahora me preguntan con todo gusto yo les respondo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal, verdad? Porque cuando dicen, bueno, tengo enfermedad inflamatoria intestinal, creo que es, ¿verdad? Es una enfermedad, ¿verdad? En las siglas en inglés, ustedes lo van a ver, es IBD, ¿verdad? IBD, que es una enfermedad crónica, es una afección crónica, que tiene origen inmunitario, o sea, es el cuerpo de uno que está afectando, digamos, toda la parte del intestino, y que lo que hace es causar una inflamación en todo el tracto digestivo. Bueno, principalmente, ahora vamos a ver, CUS y Crohn tienen sus diferencias, ¿verdad? Pero la afectación es en todo digestivo, CUS en el colon como tal, Crohn en cualquier parte del tubo digestivo, o en la pared intestinal. Y por lo general, pues lo que va a llevar es a formación de ulceraciones, un proceso inflamatorio sostenido que causa todas las manifestaciones internas. Hay dos tipos, ¿verdad? Bueno, en general se clasificaban tres tipos, porque hay un grupo de pacientes que uno no puede realmente como clasificar en Crohn. Entonces es un grupo que se llama colitis inespecífica, que muchas veces tienen las dos manifestaciones, pero la gran mayoría pues son CUS o son Crohn. Pues vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Porque al final los dos son enfermedades inflamatorias, entonces, ¿qué diferencia uno y otro? Entonces el Crohn, ¿verdad? Que aquí no es tan frecuente como me decían, que aquí lo que más hay es CUS, ¿verdad? Pero igual hay pacientes que tienen Crohn. Entonces, Crohn la diferencia es que puede afectar todo el tracto gastrointestinal. O sea, los pacientes pueden tener manifestaciones desde la boca hasta el ano. O sea, no solamente en el intestino, es distinto. La inflamación es distinta de cómo sucede en el CUSI. En el CUSI es más superficial, en el Crohn se llama transmural. ¿Qué es esto? O sea, afecta todas las capas, digamos, del tejido que involucra todo el tracto gastrointestinal, digamos, en la boca, en el estómago, en el esófago, a donde afecte va a afectar toda la profundidad del tejido, no solamente a nivel superficial. Se ha visto, digamos, los compromisos que hay generalmente, bueno, eso es importante, que aumenta el riesgo aumenta cuanto más. Entonces los pacientes que fuman activamente, si tienen Crohn, van a tener más riesgo, ¿verdad? O sea, si fuman, si tenían la predisposición para padecerlo, probablemente se les va a manifestar la enfermedad, o si no también, o sea, cuando ya están con el diagnóstico, si siguen fumando, van a tener más riesgo de tener exacerbaciones de la enfermedad. Entonces es importante también eso tomar en cuenta. La afectación, se ha visto que un 30-40% afectan el intestino delgado, solamente. 40-45% de los pacientes afectan tanto el intestino delgado como el colon. Un 15-25% solamente van a tener colitis y un 90% de todos los pacientes tienen afectado el hilo intestinal, que es la última parte del intestino delgado. Entonces, como ven, puede afectar todo. O sea, incluso pacientes pueden tener lesiones en la boca, en el estómago, pero principalmente se empieza a la afectación del intestino delgado. ¿Okay? Entonces, que afecte, digamos, toda la capa del tejido es lo que explica que los pacientes de CUS hagan un montón de complicaciones que muy raro lo ven, de Crohn, perdón, muy raro lo ven en un CUS, que ellos tienen, o sea, la más predisposición a hacer fístulas, abscesos y estenosis, porque la inflamación profundiza, entonces se van haciendo como, se hacen úlceras muy
importante también, entonces, porque probablemente ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo usted cuando me hace la colon o me hace el estudio sabe cómo es, ¿verdad? Entonces, es muy distinto, digamos, lo que hay es enrojecimiento, digamos, que sea como en partes, en la mucosa, que es muy diferente también con el pus. Hay ulceraciones que son de diferentes tamaños, diferentes formas, que también es muy distinta del pus. Hay una distribución asimétrica, hay áreas que están bien, hay áreas que están enfermas, áreas bien, áreas enfermas. La vascularidad está normal, todos los vasitos, como se ven en la mucosa, van a estar normales, con el pus sí se da una afectación. Y va a haber pues, un patrón como empedrado en la mucosa, que también a veces no se ve siempre en entonces son como ejemplos de cómo se verían, digamos que son como ulceritas, son como así, que se ven en Chrome. Ahora van a ver las imágenes de CUSI para que vean qué diferentes son. Ven que son, digamos, como una úlcera y todo el resto de acá está bien. Entonces generalmente uno lo que es posible. Igual aquí. Entonces hay partes normales, partes con enrojecimientos, partes que tienen ulceraciones, partes normales. Que ahora van a ver que en CUSI pasa que todo está afectado, ¿verdad? Que hay una diferencia importante. Y este histológico es porque, digamos, cuando les toman biopsias, a todos se les toma biopsias, incluso a veces ustedes agarran las biopsias y dicen, bueno, me salió esto, ¿será o no será, verdad? Entonces, ¿qué es lo que sale para que uno piensa, verdad? Entonces, lo principal es estos granulomas, que son eso, son como formaciones de células que forman como círculos grandes de células dentro del tejido. Eso es muy característico, aunque no necesariamente está, ¿verdad? No excluye el diagnóstico. Entonces, eso es lo que más se da. Y principalmente se describe la inflamación en todas las capas del tejido. Entonces, ahora, en CUSI, ¿verdad? Entonces, como les dije, en CUSI es distinto. El CUSI, la inflamación es mucho más superficial. Solamente afecta a la mucosa, o sea, la primera capa del tejido, no afecta a todo. Entonces, es muy raro que en CUSI uno vea pacientes que tengan fisuras, ya sería muy raro, y si uno ya tiene un corpus, pues caería en ese tipo de pacientes que es indeterminados, inespecíficos, porque están como entre los dos espectros de la enfermedad. Entonces, casi siempre todos van a tener afectación a nivel rectal, siempre digamos, se va a extender la enfermedad en sentido ascendente, o sea, desde el recto, y va a afectar toda la parte del colon. No hay solución de continuidad, o sea, va a afectar toda la mucosa. O sea, uno ve, digamos, el pedazo que está afectado todo, no hay partes sanas, otras úlceras, no todo está afectado, digamos, lo que está afectado. Y como ya les dije antes, como se limita la mucosa, es muy raro que hayan fístulas, fisuras o todas esas complicaciones que sean crónicas. Entonces, para que vean, pues probablemente hay tres manifestaciones de la enfermedad, y probablemente me imagino que todos ustedes, si no se han dado cuenta, es importante que sepan qué tan afectado está, digamos, el colon, ¿verdad? Los que tienen CUSI. Entonces, el primero, que es la mayoría de los pacientes, tienen solamente, digamos, la primera parte del intestino afectado, que es la proctitis, el recto, y el principio del sigmoides, que es esta parte del colon. Esto es en la mayoría de los pacientes. El 40% de los pacientes van a tener afectación de esta parte de la enfermedad. Luego, un 30-40% de los pacientes van a tener afectado todo el colon izquierdo. O sea, les afecta igual el recto, el sigmoides y la primera parte del colon del intestino. Y ya los pacientes que tienen un espectro de enfermedad mucho más grave son los que tienen afectado todo el colon, que son los que tienen la pancolitis, y es el 20% de los pacientes. Y si se ha visto que de un 10 o 20% de los pacientes, además digamos, de colon, todo les afecta la última parte también del intestino delgado, que es el hilo intestinal. Entonces igual también son como los pacientes que tienen cuadros mucho más severos, ¿verdad? La mayoría es a causa de su inflamación. Entonces igual, endoscópicamente uno ve como un aspecto granular, ve enrojecida la mucosa, inflamada, hay pérdida del patrón vascular, que es eso, que los vasitos que normalmente se ven muy disminuidos, o sea, no se ven igual. Las ulceraciones, hay, digamos, son de pequeños tamaños, pero igual son continuos, afectan todo. Hay una hemorragia, generalmente cuando uno pasa el endoscopio, cuando hace el estudio que se ve. Pacientes que tengan, digamos, igual ya un CUSI de la
o sea, sí es muy distinto, o sea, afecta a todo. Uno entra y es todo el enrojecimiento, ve las ulceraciones, estos son los ulcerocólicos, que son como pelotitas que se hacen. Probablemente aquí hubo una ulceración, se sanó y la mucosa regeneró así. Y aquí hay ulceraciones grandes. Más fotos. Ven que se ve muy diferente a como se veía el Crohn, ¿verdad? El Crohn se veía partes sanas, partes enfermas. Aquí es una afectación continua de toda la mucosa. ¿Okay? Y histológicamente lo que se ve igual es la inflamación, pero se ve la inflamación solamente en la parte mucosa, solo la primera parte del intestino, la capa de la pared intestinal. Entonces, esto es como muy rápidamente, así como un resumen, las diferencias entre CUS y Crohn, ¿verdad? Para que les quede más o menos claro. Entonces, el CUS va a afectar solo el colon. El Crohn puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. Puede afectar desde la boca hasta la boca. Con la diferencia de que es como en partes, ¿verdad? Partes sanas, partes con enfermedad. Siempre afecta el recto CUS, ¿verdad? Que eso pues no se va a ver en Crohn, como afecta de forma parchada, puede ser muy raro, perfecto, ¿verdad? Se puede dar. Después aquí, digamos, el CUS es continuo, simétrico, donde afecta. Aquí es parchado, y asimétrica, digamos, la distribución. La inflamación, como les dije, está limitada solamente a la mucosa, que es la primera parte de la pared del intestino. Aquí es toda la pared del intestino que está afectada, por eso es que se forman estenosis, fístulas, ¿verdad? Y, o sea, hay más riesgo cuando hay Crohn que hayan abscesos, úlceras profundas, que hayan granulomas y que hayan ahorita se me acercaron dos amigas que casualmente me están diciendo que padecen las dos o una pasaban de CUS y Crohn. ¿Qué tan común es eso? Bueno, yo hasta la conozco ya se me pregunta, pero ¿qué tan común es eso? O si es que agrava la enfermedad de CUS y Crohn. Bueno, esa es otra cosa. Si tienen alguna duda, en el camino la pueden ir haciendo. Lo que pasa es que, digamos, puede darse, digamos, que la persona tenga una enfermedad de Crohn y que cuando usted esté abriéndose, ¿verdad? Con la enfermedad y hay un proceso inflamatorio muy grande en el momento que se está abriendo, digamos, cuando está con la actividad inicial. Entonces, cuando se ve endoscópicamente, se ve así como se veían esas fotos de que se ve afectado la persona que se ve así, digamos, por eso es que uno después, cuando ya empieza el tratamiento, todo hay que dar el seguimiento, ¿verdad? Y ver cómo está el paciente. Pues la idea es que esto no esté así. Entonces, si de repente usted ve el tratamiento y está así, pero se empieza con otros síntomas, ¿verdad? Que ahora vamos a ver, bueno, no tengo síntomas más clásicos, digamos, por ejemplo, Crohn, pues ahí es donde uno tiene que pensar, pues puede ser que inicialmente, digamos, tuviera un proceso inflamatorio tan grande que el caso que yo evalué sería un CUS, pero no necesariamente sino que era un Crohn, que inicialmente con una actividad muy grande de inflamación, macroscópicamente no lo voy a decir, pero puede seguir así. No necesariamente es que una se agrava con la otra, es una o la otra, ¿verdad? O como les digo, hay pacientes que están como en el medio, pero están en el medio porque, por ejemplo, histológicamente, no sé, tienen el diagnóstico de con las biopsias positivas por CUSI, pero empiezan a hacer estenosis en intestinos y hacen cuadros obstructivos, destrucciones, que son muy clásicos de Crohn.
síntomas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles síntomas? Pues ustedes son más expertos que yo, ¿verdad? En CUSI principalmente, ¿verdad? Lo que más ustedes se van a quejar es el dolor abdominal, ¿verdad? Y lo que van a tener más frecuentemente es una diarrea crónica, ¿verdad? De muy largo tiempo, de más de 5 deposiciones por día líquidas, que tienen sangre, que tienen moco, y muchas veces tienen fiebre, ¿verdad? Largada. Y casi siempre, ¿verdad? También los síntomas van a presentar de acuerdo a la extensión. El recto siempre va a estar comprometido, entonces también, estos son igual de acuerdo a la extensión para que ustedes más o menos ubiquen probablemente con los síntomas que tienen. Entonces, cuando está afectado por el recto, ¿verdad? Generalmente tienen buenas sostenidas nuevas que secan y les quedan esas ganas de ir otra vez al baño, como que se quedan ahí con la sensación de que tienen ahí un montón de esos, pero van y no tienen nada. Después al ratito vuelven ahí y ya secan, pero esa es una sensación de que no evacuaron bien. Después la urgencia, pues que les dan ganas de ir al baño y tienen que salir corriendo porque si no, pues el accidente sucede, ¿verdad? Incontinencia fecal y que hay vómito y sangre fresca, ¿verdad? Se ve la sangre roja, no solamente se ve así como pedacitos de sangre ahí como se la fe. Después si tienen la afectación del colon izquierdo, generalmente tienen pues la diarrea con sangre y en ocasiones pueden tener estreñimiento. Y cuando tienen la pancolitis, tienen diarrea, pero como es una afectación mayor, ¿verdad? Entonces, pues tienen mayor afectación a nivel sistémico, entonces tienen pérdida de peso, generalmente la fiebre es más frecuente, tienen hemorragia más significativa y un dolor abdominal mucho más importante. O sea, igual, el que sea aquí no excluye que no les dé dolor abdominal, que no les dé igual fiebre y todo lo demás, ¿verdad? Pero más frecuente cuando hay afectación total. Y en Crohn, ¿verdad? En Crohn es una afectación de cualquier parte del tracto, ¿verdad? Bueno, generalmente son pacientes que andan muy fatigados, tienen diarrea prolongada, ¿verdad? Hay algunos pacientes que no presentan diarrea, lo único que van a presentar es dolor abdominal y presentan cuadros de obstrucción intestinal por las estenosis que hacen, ¿verdad? A nivel del intestino delgado. ¿Qué es eso? Cuadros de obstrucción intestinal empiezan, como dijo la señora de atrás, empiezan con muchísimo dolor, empiezan a vomitar hasta el punto que incluso vomitan fecaloide, ¿verdad? Incluso vomitan con vómitos que son un poco parecidos a las heces, pero realmente no son, ¿verdad? Es parte del contenido del intestino delgado que está ahí, que no puede pasar y que tiene que devolverse por la boca. Presentan dolor abdominal, pérdida de peso, muchas veces tienen masas palpables y son masas es por eso, por lo mismo, ¿verdad? Tienen áreas de estenosis, entonces el intestino cuando trata de moverse para evacuar todo lo que tiene, pues va creando ahí, digamos, un movimiento y se puede palpar como una masa o incluso tienen abscesos, ¿verdad? También eso puede provocar las masas. Pueden tener sangrado y generalmente, ¿verdad? Como la afectación de toda la pared, pueden tener fístulas, abscesos, ¿verdad? Como los síntomas que se pueden dar. ¿Alguna duda que les quede por ahora? Ajá. Cuando hay crisis de CUSI, necesariamente con sangrado puede ser sin sangrado. Puede ser sin sangrado. Ahora les voy a poner ahí porque es muy importante que ustedes sepan cuándo tienen que ir, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser con sangrado. La mayoría de las
realmente, o sea, lo que pasa es que, igual ahorita lo vamos a ver, eso, digamos, es una enfermedad que se ve más en gente caucásica, en europeos, en judíos, ¿verdad? No se veía tanto en gente latina, lo que pasa es que había mucha inmigración de pacientes de estas localidades, ¿verdad? Y de la parte, o sea, de Estados Unidos y todo, que es donde más se ve a toda la parte, digamos, latina, América Latina. Entonces, por esa misma inmigración, en todas estas áreas que aumentaba la incidencia, pero siempre se ha visto una incidencia bastante aumentada en los países de Europa, Estados Unidos, en Israel, digamos, es muy pequeño. Perdón, pero se habla como de 45 por cada 100.000 personas. Sí, no es muy, o sea, no es frecuentísimo, pero sí hay áreas geográficas en las cuales es más frecuente. Sí. Va muy adelantado. Entonces, vean, ¿a quiénes afecta la enfermedad inflamatoria intestinal? Aquí van un poco de lo que estamos hablando. Dependiendo dependiendo de la zona geográfica, se ha visto mayor incidencia en Europa, en el Reino Unido, Norteamérica, en Israel. Hay alta frecuencia en pacientes que son judíos, ¿verdad? De descendencia blanca, y en judíos que se ha visto que la incidencia de origen judío o europeo es de 2 o 4 veces mayor que en población general. Entonces, lo que ha pasado en América es que como ha habido mucha inmigración, por eso es que ha aumentado la incidencia acá, ¿verdad? Suele presentarse en la segunda o tercera década de la vida, pero hay un pico que se puede dar, que es mucho menor, pero sí se dan personas mayores de 75 años. Y afecta por igual a hombres y mujeres, pero hay una preferencia por sexo. ¿El porcentaje de pacientes que se diagnostica menos de 15 años? Es pequeño, realmente no sabría decirle, pero es muy pequeño. O sea, es más en pacientes de la década de los 20. Realmente, o sea, si hay pacientes y lo que más se diagnostica es Crohn en niños, más que tú, pero realmente el porcentaje no es muy alto. Uno nace con la enfermedad cuando se desarrolla, ¿qué es así? Están demasiado acelerados. ¿Por qué se produce la enfermedad? Entonces, esto es un poco eso, ¿verdad? Lo que usted está preguntando. ¿Por qué pasa, verdad? Entonces, porque ustedes les dicen, tengo enfermedad inflamatoria intestinal, sí, pero ¿por qué tengo esto? O sea, ¿qué pasó, verdad? Entonces, se ha visto muchos factores que afectan. Hay factores genéticos que están asociados, hay factores intestinales, ya les voy a explicar. Parte de la respuesta inmune que también está un poco estimulado por los factores genéticos del paciente y también factores ambientales que pueden exacerbar el proceso. Entonces, en cuanto a la genética, se ha visto, digamos, se han hecho varios estudios, hay varios locus en cromosomas que se han visto que pueden afectar, de hecho se han estudiado y se ha visto que hay afectación incluso desde cromosoma 1 hasta el cromosoma 12, pero el gen así que realmente está investigado es este gen en el que sí se ha visto que los pacientes que lo tengan afectados realmente sí desarrollan una enfermedad inflamatoria intestinal, que es el NOD2 CAR15, que es el cromosoma 16 que está implicado en la enfermedad de Crohn. En QSI realmente se han estudiado y como les digo, hay varios cromosomas que se han visto afectados, pero no ha habido como una conclusión a nivel de la sociedad científica que diga, este es el que afecta y este es el que ha producido esto. Después, en cuanto a factores intestinales, aquí principalmente es porque lo que se ha visto en los diferentes estudios es que en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal tienen una alteración en cuanto a la inmunotolerancia que usted tiene, digamos, en cuanto a qué tanto yo reconozco o no mi flora intestinal como propia o como superagente. Lo que sucede es que debe haber un balance, digamos, en el intestino, ¿verdad? Que es esencial, ¿verdad? Y que es parte del sistema inmune normal, que es que el intestino o el sistema inmune debe adaptarse, digamos, debe reconocer la flora intestinal como propia, es decir, bueno, si esto es propia, no voy a empezar a hacer actividad inflamatoria ni empezar a atacarla porque es propio, ¿verdad? Y lo que sucede es que si hay un equilibrio dinámico, ¿verdad? Que cuando se altera provoca un proceso inflamatorio. En los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, lo que sucede es que hay una sobreestimulación de unos receptores, ahí no les voy a meter mucho porque si no es muy complicado para ustedes, pero unos receptores a nivel inmunológico que se sobreexpresan en enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces lo que pasa es que al sobreexpresar detectan esta flora intestinal como si fuera bacterias ajenas, como si estuvieran infectadas
puedes producir toda la actividad inflamatoria como tal. Entonces se ha visto que en Crohn, principalmente, que son las que se estimula con el proceso infeccioso, cuando hay infección por clamidia, por listeria, por pseudomonas o por sarampión, también podría provocar exacerbación de los síntomas. El cigarro, que es lo que ya les dije, se ha visto que tiene una relación importante con la enfermedad de Crohn. Probablemente ustedes que han leído habrán visto que el CUSI se dice que es un factor protector. Lo que pasa es que no hay estudios realmente concluyentes, ¿verdad?, que justifiquen que usted le diga al paciente siga fumando. Porque además, sí, pues de repente se puede medio curar o sea, medio sentirse mejor de la parte del colon, pero todo el problema después, ¿verdad?, los efectos a nivel de cardiovascular, o sea, que se expone a enfermedades, a infartos, a eventos cerebrales, y bueno, todos los problemas pulmonares que puede crear. Entonces, sí, una cosa por otra, ¿verdad? Tampoco se puede recomendar algo que más bien le puede traer más mal al paciente que algo bueno. Pero sí se ha visto que el cigarro en Crohn sí va a afectar importantemente, o sea, y que los pacientes que tienen Crohn y siguen fumando, los cuadros son más agresivos, tienen mayor recurrencia y son más refractarios al tratamiento. Entonces, si fuman, entonces, para los antiinflamatorios se ha visto, es un papel controversial, se han hecho estudios en los que se ha visto que sí hay un estímulo porque aumentan la permeabilidad intestinal, que es eso, digamos, estimulan a que las células del intestino estén como más abiertas, a que si llegan células inflamatorias puedan llamarlas y que estén ahí, digamos, en el intestino. Entonces sí se ha visto en algunos estudios que podría provocar exacerbaciones del CUSI o del Crohn, pero no es nada concluyente. Y el estrés también se ha visto, pero son estudios en ratas. Entonces, sí, pues en ratas, pero podría también pasar, y probablemente todos ustedes se han dado cuenta que cuando están más estresados, ¿verdad?, también están en crisis, ¿verdad? Entonces, si esto no se ha hecho como un estudio en humanos, pero sí se puede traspolar con la experiencia de todos, ¿verdad? Cuando estamos estresados tienen más crisis o estamos peor, ¿verdad? Entonces, porque se ha visto que aumenta la permeabilidad intestinal y provoca más inflamación. ¿Está bien? Otra pregunta importante, ¿verdad? Pues que yo creo que es parte de lo que estás pensando. Entonces, si yo tengo Crohn, mis familiares pueden tener el Crohn o CUSI, ¿verdad? Entonces, riesgo para los familiares del primer grado, que es el primer grado, hermanos o papás, es de padecer la de 10 a 20%. O hijos, digamos, yo lo tengo y tengo un hijo, tiene de 10 a 20% para padecer. Y si los padres tienen la enfermedad, tienen 36% de probabilidad que los hijos lo tengan. ¿Y cómo se da cuenta uno si, en mi caso yo tengo un bebé de 6 meses y medio? Todavía no. Sí, no. O sea, como que hacer un estudio para que ahora ver si tiene no es difícil, solo que empezar con los síntomas podría hacer. Pero, o sea, no hay nada así como, porque probablemente todo lo hace el mal. Entonces, como que era ver a un montón de estudios que no. Yo tengo pero dos tipos de familia clínica. Un primo papá y un primo mamá. Y el sí, me parece un poco digamos, de relación. ¿Cuáles son las complicaciones? También es importante. Si yo tengo CUSI, tengo Crohn, ¿qué me puede pasar a largo plazo? Entonces, en CUSI, 3 complicaciones que se pueden dar, igual que en mi caso. Esta megacolon tóxico es cuando hay una crisis muy importante, ¿verdad?, que provoca extensión de la inflamación más allá de la mucosa. Entonces, esto provoca que el intestino deje de moverse, se acumule gas, se acumule líquido que hay dentro del intestino y se produzca una dilatación muy grande. Entonces, esto es muy raro que ocurra en una crisis, solamente va a ocurrir en un 5% de los pacientes que tienen casos severos, o sea, que tienen pancolitis, ¿verdad? Pero es una complicación que se puede dar. Y es importante, digamos, tal vez ustedes, si tienen la pancolitis, ¿verdad?, están en crisis, empiezan con dolores muy importantes, y no infectan y todo eso, o sea, y empiezan mal, están con fiebre, con malestar general y todo, pues lo consideren porque es una complicación importante que incluso requiere cirugía, o sea, en el momento que se da, si se deja avanzar mucho. Estrecheces es lo mismo que puede pasar
que pasa también en Crohn, pero en este caso en CUSI, porque si hay inflamación sostenida pueden darse algunas infecciones, no van a ser tan severas, como en el caso de Crohn, pero sí pueden presentar. Y perforación también en casos muy severos, por ejemplo, pacientes que tengan megacosis o algún proceso inflamatorio podrían desarrollar. Es cancerólogo que me acuerdo, se da muchas veces porque uno utiliza mucho la buscapina. Sí, se exacerba por dar antiespasmódicos, que la buscapina es como la buscapina, el Sertal, todos estos alivienfluo, espasmocanulaces, todo eso se podría, o sea, todos esos medicamentos podrían provocarlo, pero en pacientes que son cuadros severos, como mismo. O sea, ustedes saben que uno lo usa porque generalmente maneja un poco de dolor, pero no debe ser un medicamento que se debe usar como de rutina, ¿no? Porque podría predisponer. Y también en opiáceos, o sea, hay pacientes que se les pone para el dolor, morfina o tramadol, eso podría predisponer a eso. Una consulta, si el paciente tiene pancolitis, y bueno, se controla la crisis, y si puede ser todo siempre le da a todo el intestino, o puede ser que una crisis le afecte solo un brazo, o... No, digamos, si tiene pancolitis, generalmente, o sea, si tiene toda la afectación al diagnóstico, ¿verdad? La idea del tratamiento es hacer la remisión de toda la pancolitis, ojalá, ¿verdad? Hay pacientes que con el tratamiento se les cura la mayoría y quedan solo con la afectación del recto. Pero porque son casos muy severos los que tienen toda la colitis, la pancolitis. Pero lo que pasa es que no es como por crisis, o sea, si usted tiene crisis, usted no es parchado. Si tiene la crisis, si usted tiene la pancolitis persistente, a pesar del tratamiento, es en todos lados que tiene afectado. Okay. Otra cosa importante, ¿verdad? Principalmente en CUS, riesgo de cáncer de colon, ¿verdad? Que probablemente también ustedes han leído y probablemente les asusta mucho. Sí es importante, ¿verdad?, que lo tengan pendiente porque esta es la razón por la que ustedes tienen que hacer sus estudios endoscópicos relativamente regulares, ¿verdad? Y lo que pasa muchas veces es que hay pacientes que no les gusta la preparación, les da pereza tener que hacer todo, digamos, el ayuno, tener que estar yendo al baño todos 2 días por la preparación, ¿verdad? Y entonces prefieren a veces incluso faltar a las citas. Y es muy importante que vayan cuando se les mandan los estudios endoscópicos, principalmente por eso. Pero sí tienen un riesgo mayor a la población general y hay varios factores dependiendo de la población y de la afectación. Entonces, en pacientes que tengan pancolitis en riesgo mayor, porque tienen procesos inflamatorios sostenidos, ¿verdad? Entonces, eso provoca que la regeneración de la mucosa pueda ir cambiando y provocar displasia, pólipos con displasia bajo o alto grado y después incluso hacer cáncer principio, ¿verdad? Y la duración de la enfermedad se ha visto que generalmente va aumentando, ¿verdad? Conforme pasa más tiempo en la enfermedad. Entonces se ha visto que el riesgo estimado es que aumenta 0.5 a 1% por año después de 10 años de padecerlo. Entonces, en pacientes que tienen 20 años de evolución de la enfermedad, se ha visto que tienen un riesgo de 7 a 10% mayor que la, o sea, más que la población general, pero el riesgo de la población general es menos, y aumenta a un 30% después de los 35 años de padecerlo. Esto no es tampoco como para que ya se friquen, que cada 6 meses tengan que hacer exámenes, tampoco, ¿verdad? O sea, pero sí es importante que, por ejemplo, si se les hace un estudio este año y se tomaron biopsias, les salió una biopsia con displasia, un pólipo con displasia de bajo grado, se les da una cita después para un año, ustedes definitivamente vayan al control, ¿verdad? Porque puede ser que antes se quitó, haya otro pólipo y ya no tenga displasia de bajo grado, tenga displasia de alto grado. Entonces esto es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces que lo tengan en cuenta principalmente por la parte del control endoscópico, pero como ven, se va dando a largo plazo, ¿verdad? No necesariamente si me diagnosticaron ahora, mañana al año va a tener cáncer de colon, eso no pasa, ¿verdad? Más si está bien controlada la enfermedad. La clave de esto también es el control, ¿verdad? Que tanto en remisión está la enfermedad, ¿no? En Crohn, ¿verdad? Entonces, principalmente las complicaciones es que van a ser cuadros obstructivos secundarios a los sospechosos.
que empiezan con dolores abdominales importantes, con vómitos, o sea, incluso hasta los llegan a operar, les toca parte del intestino y ahí es donde se hace el diagnóstico. El espectro de la enfermedad es un poco distinto. En CUSI generalmente todos los pacientes llegan porque presentan diarrea, ¿verdad? Que no tenían antes, ¿verdad? O diarrea crónica. En Crohn, la gran mayoría, aunque pueden llegar igual con diarrea, presentan cuadros muy sucesivos. Y en los dos se puede dar síndrome de mala absorción, principalmente porque por el proceso inflamatorio está afectada la absorción de vitaminas, de proteínas, ¿verdad? Y muchas veces pasa o porque el paciente no come lo suficiente o porque dice da la mala absorción. Y también hay un riesgo en ustedes de padecer osteoporosis por dos razones. Primero, porque tienen también disminución en la absorción de calcio y de vitamina D, que son muy importantes para el hueso. Y la otra, porque muchas veces hay que estar dando formas repetidas de esteroides para la artritis. Y los esteroides a largo plazo pueden predisponer. Entonces, esto sí es importante, hay que hacerles un control. Después de por lo menos 5 años de la enfermedad, hay que hacerles una desintoxicación. Porque si ustedes tuvieran osteopenia, ¿verdad? Que es que tiene ya afectado la parte del hueso, digamos que ya se ha debilitado y necesitan darle suplementos para evitar que lleguen a eso. Otra pregunta muy importante, ¿se puede curar? ¿Verdad? O sea, porque esa es la duda de todos, probablemente. Pues no, lo que pasa es que es una enfermedad crónica, ¿verdad? Entonces, no se cura, pero sí se puede tratar. O sea, y hay pacientes que tienen muchos años de vivir con ella y viven muy bien. El punto de esto es que ustedes les tienen que quedar muy claro que es una enfermedad crónica. Entonces, aunque ustedes se sientan muy bien, anden muy bien, no tengan crisis, tengan años de enfermedad, la colonoscopia les sale perfecta, todo bien, tienen que seguir tomando los medicamentos. Porque lo que pasa muchas veces es que los dejan de tomar porque pereza, que estar tomando 6 pastillas al día, 8 pastillas al día. Sí, a pereza, pero eso es para ayudarles a que no vuelvan a hacer crisis, que no tengan la inflamación que tenían antes y no tengan una peor calidad de vida, ¿verdad? Entonces, si están bien, tienen que seguirlo tomando. Una pregunta, ¿cuánto de esteroides es como lo normal que se le da a un paciente con CUSI? ¿O eso depende de qué tan grave? Depende del peso de cada paciente, porque es una dosis por peso que se da. Entonces depende cómo sea el peso, ¿verdad? Se da, o sea, de hecho, bueno, cualquiera de los dos, tanto solumedrol como prednisona, uno lo calcula a 1 miligramo por kilogramo. Entonces depende, si vos pesas 80 kilos, hay que dar 80, eso es lo ideal. Y ahí se va bajando, ¿verdad? Después. Y otra cosa, bueno, es un comentario que estaba leyendo precisamente en internet y escuché que en Estados Unidos una paciente no se le quitaba la crisis, estaba muy mal. Yo no lo sé explicar muy bien, pero aparentemente fue que tomaron las medidas de las veces del esposo y se lo pusieron a ella. Y así fue como ella aquí salió de la crisis. Probablemente es que tenía Clostridium. Es que lo que pasa es que son los tratamientos de Clostridium. Suena raro, ¿verdad? Pero se llama trasplante fecal, ¿verdad? Que eso no se ha hecho en todo lado, se ha visto mucho en Estados Unidos y en el Reino Unido, que lo que hacen es tomar, cuando hay pacientes con cuadros de Clostridium muy fuertes, que no han tenido una resolución completa con el tratamiento convencional, con los dos medicamentos que se usan, lo que se hace es, lo que ellos han hecho es el trasplante fecal, que lo que se hace es que se toman, son como 200 gramos de materia fecal de un hermano o de una persona, o sea, un familiar diferente, digamos, suyo, pero bueno, personas cercanas suya para que sea como probablemente flora intestinal parecida, ¿verdad? Lo licúan con cloro fisiológico y se lo pasan o por sonda nasogástrica, nasoyegular, o por un enema, sí, suena un poco supuestamente funciona, porque entonces lo que hace es ayudar a que pues, ingrese flora intestinal nueva, ¿verdad? Y entonces compita con el Clostridium, y pues ayuda a que esos medicamentos se pueda curar. Pero digamos, eso no es algo que se usa aquí. Y como te digo, es porque probablemente era una crisis exacerbada por una infección de Clostridium, bueno, como que se usa para tratamientos sucios. La prueba de osteoporosis después de 5 años para hacerla a cualquier edad o es preferible que sea en adultos? Más en adultos, ¿verdad? Porque en personas muy jóvenes
cierran el ano y les ponen una bolsita, ¿verdad? Entonces, por lo general ya no vuelven a tener quinto. Pero eso es como una medida ya súper drástica, ¿verdad? En un paciente que con todos los tratamientos que tengan no haya hecho respuesta, ¿verdad? Incluso haya hecho complicaciones, perforación, ¿verdad? Perforación, megacolon, y que haya que operar. Y se cura con la salvedad de que le quiten el recto también, porque pasa, o sea, si hay casos, y les puedo decir uno ahora que en San Juan, una paciente que la operaron con un megacolon, le quitaron todo el colon, pero le preservaron el recto, y está con una prostatitis ahorita activísima, ¿verdad? Entonces a ella probablemente, si no responde al tratamiento, va a haber que quitar el recto también, que se quede con el mismo. Se lo dejaron, ¿por qué? Porque los cirujanos tiene 20 años. Dijeron que es demasiado joven para que ande con la bolsita, lo voy a tratar de ver si se reconecta, pero la salida es eso, o sea, que puede pasar eso. Entonces tampoco es como que me voy a quitar el colon todo y ya me estoy hecho, ¿verdad? Tampoco, y hay pacientes que les va muy bien con el tratamiento. Entonces, también es ponerse a pasar todo el resto de su vida con una bolsita que no es como... Y bueno, los tratamientos, aquí nada más los voy a describir porque son muchos, ¿verdad? Pero bueno, eso es importante. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, los objetivos de tratamiento es controlar la actividad inflamatoria. La remisión, ¿qué es eso? O sea, que el paciente esté sin crisis y que uno evite que esté con crisis constantes. Esa es la idea del tratamiento. Eliminar las complicaciones o evitarlas. Mejorar la calidad de vida y los cambios en los pacientes. Pues obviamente que ustedes no vayan 10 veces al baño, pero ya vayan y que si están perdiendo un montón de peso porque tienen pérdidas de proteínas y no tienen una absorción importante de nutrientes, pues todo esto se resuelva dar un tratamiento que tenga respuesta importante. Igual aquí, ¿verdad? Inducir y sostener la remisión sin que tengan esteroides. Lo ideal es que no tengan con esteroides como tratamiento de mantenimiento, que haya cicatrización de la mucosa, que no haya hospitalización y que ojalá no tengan necesidad de recurrir a una cirugía, ¿verdad? Para mejorar. Entonces lo mismo, la idea es dar tratamiento que haya respuesta. Si hay respuesta, probablemente hay remisión. ¿Qué es esto? Que hacemos el estudio endoscópico y probablemente no se van a ver las úlceras ni nada de lo que yo les enseñé ahora, ¿verdad? Si esto se produce después del tratamiento como tal, la idea es que se sostenga esa remisión, ojalá por años, ¿verdad? Que la mucosa cicatrice y que entonces ya el paciente no vuelva a tener síntomas, ¿verdad? Que sea una remisión profunda. Pero en esto lo ideal, perdón, como les dije, aunque se sientan súper bien, no pueden dejar de tomar tratamiento, porque aunque usted esté aquí, si deja de tomar tratamiento, otra vez volvemos a encontrar, pero todo esto que logramos súper bien. Ya no sería remisión profunda, digamos, remisión clínica es cuando el paciente ya no tiene diarrea, ni sangrado, ni mucosidad, principalmente. Pero la remisión profunda es cuando usted logra que la mucosa esté normal, ¿verdad? Y que el paciente ya no tenga síntomas. Ojalá, esto es lo que uno quiere con todos los pacientes, ¿verdad? Lo que pasa es que todos son distintos, ¿verdad? Una pregunta, yo tengo no me acuerdo muy bien, creo que son 8 años o 10 años de tener la enfermedad y todo. A mí, digamos, me mandan la pentasa, yo la estoy tomando. Yo tengo solo afectación a los 10 primeros centímetros del recto, no tengo úlceras, solo lo que se dice de la mucosa. Yo siempre, aún así con el tratamiento y todo, hay veces me dan crisis, pero no muy severas, no muy graves, sino así leves. Cuando a mí me empezaron el tratamiento y todo muy bien, o sea, no me han vuelto a dar, hecho desde que tuve el bebé, estoy más bien. Pero lo único que no se me quita, desde que empecé con el curso, es el sangrado. Yo voy estreñida y es el sangrado. Y siempre tengo que... Si sos estreñida, probablemente estás sangrando no por el pus, sino por otra causa. O sea, tal vez por el estreñimiento tenés hemorroides y por eso estás sangrando. O tenés ahí alguna fisura o algo así, eso habría que ver. Siempre Porque más si digo... sos estreñida, generalmente los pacientes estreñidos te pegan con un leve sangrado, o sea,
vamos bien unas preparaciones que hacen de salamina. Y para la muchacha que es solamente en la última parte